Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and thank you for joining to your English class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Esperando en Dios se encuentren con bien, ¿verdad? Y no hayan pasado mayores dificultades en esta situación, ¿verdad? Que estuvimos viviendo de esta tormenta, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, hubieron algunos fallecidos en nuestro país, ¿verdad? Las condolencias, pues, para aquellas familias que están padeciendo, ya sea del dolor, ¿verdad? De perder a un ser querido o incluso después de haber perdido sus posesiones materiales, ¿verdad? Agradeciendo pues a Dios que cada uno de ustedes y sus hogares, sus familias, se encuentren con bien, ¿verdad? Y no hayan sufrido ninguna de estas situaciones por las cuales estuvimos atravesando. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Esta semana con un new value, ¿verdad? Tendríamos un nuevo valor con el que vamos a estar trabajando. Este es una frase, va a ser don't be afraid, lo que vamos a aprender esta semana. Don't be afraid. Se encuentra en el libro de Isaías 41:10. La nueva versión internacional nos dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Bueno, en primer lugar, para la del English tenemos la New Living Translation. Vamos a estar revisando la nueva traducción viviente y debemos de aclarar la pronunciación, ¿verdad? De Isaías en español. En inglés lo vamos a pronunciar con I, la primera, ¿verdad? La I. Luego la S-A-I la vamos a pronunciar como Isaiah, Isaiah. Y luego con un show al final. Isaiah, Isaiah. Veríamos como tres sonidos, ¿verdad? Isaiah. Isaiah es el nombre, digamos, de este libro. Isaiah 41:10. Don't be afraid for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Okay, we are going to hear one more time. Isaiah 41:10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Ok, en este caso tendríamos lo que vendría siendo un versículo, ¿verdad? Que apunta con muchas cosas al presente y al futuro, ¿verdad? En el caso de los don't be, ¿verdad? En esta versión aparece dos veces. Recordemos que esto vendría siendo utilizando el auxiliar do not, ¿verdad? Del simple present. Y luego tenemos lo que serían los I am, ¿verdad? Que también vendría siendo simple present. Y los I will, ¿verdad? Que nos indican futuro. Literalmente, ¿verdad? Estaríamos diciendo, don't be afraid, no tengas miedo, no tengas temor. Podría ser otra forma de traducirlo. For I am with you, porque estoy contigo. Don't be discouraged. Discouraged etimológicamente es como aquel que es falto de coraje, aquel que no es valiente o aquel que desmaya, ¿verdad? Aquel que se desmaya ante algo, ¿verdad? Entonces podríamos decir, bueno, no te desmayes, for I am your God, porque soy tu Dios. I will strengthen you and help you. Te fortaleceré. Strength es de fortaleza, ¿verdad? Pero strengthen es, pues, I will, que lleva el will, te fortaleceré y te ayudaré. I will hold you up, te sostendré. Hold you up es sostenerte, ¿verdad? Sostener cuando alguien se está cayendo, ¿verdad? Hold you up, sostenerlo con la mano. With my victorious right hand, con mi victoriosa mano derecha. Esto es lo que vamos a estar revisando esta semana. Y ahora vamos a ir al material. Ok, let's see. Here we go. Vamos a revisar los regulars and irregular verbs. You remember we are studying currently the past simple tense, and for past simple tense we have to know about regular and irregular verbs. Okay, let's see. At first, here we have a list for regular verbs. I want to know you that this is not common. The most common thing is to go to a dictionary or maybe to a book
or maybe to a text, and you are going to find a list for irregular verb. That is very, very common. And many people say to you, hey, you have to learn all irregular verbs, and then the rest of the verbs are regular. Okay, and for example, most people is going to use a phrase, something like this. Hey, you have to learn by heart. You have to learn by heart. Remember, learn by heart is like to say memorize. You have to learn by heart or memorize all irregular verbs in English. And then the rest of the verbs are regular. For that, it's not common, or maybe because that is not common, to find maybe a short or a list for the regular verbs. But here we have one, and that is very nice, because it's very helpful to know about the rules, how we are going to use the ed form in each of the verbs. For example, we can remember for this one, for ending T, just add ed. But if the verb end in E, you are going to use just the D. And for example, here we have one ending in Y, and you are going to change the Y for I and add ed. Ok, bien. El material comienza con un listado de verbos regulares, lo cual digamos que no es muy normal, porque cuando vamos a un diccionario siempre vamos a encontrar listados de verbos irregulares, o en la mayoría de materiales verbos irregulares. Y siempre se nos dice que aprendamos todos los irregulares y el resto de verbos, todos los que sobran, son por lo tanto regulares. Entonces, voy a saltarme ahorita esta parte del material, quizás no voy a ir en el orden en el que está, ¿verdad? Más adelante vamos a regresar aquí, pero ¿para qué nos puede servir una lista de verbos regulares? Bueno, para aplicar las reglas en cuanto a la terminación, ¿verdad? Y también en cuanto a la pronunciación. Como pueden ver, son muchos, ¿verdad? Vean por acá, ya vamos en la page number 5 y sigue listado en la page number 6. Page number 7 y están en orden alfabético, ¿verdad? Ahí los van a encontrar en orden alfabético. Ahí terminan. Son bastantes. Porque lo común es aprendernos los irregulares o centrarnos en los irregulares, y el que no está en los irregulares, pues entonces es un regular verb. Well, but here we go to the irregular verbs. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a estudiar a partir de ahora los verbos irregulares. El nombre, pues ya lo sabemos que lo llevan de irregulars because they change when we go from the infinitive form to the past form, or maybe to the past participle. Okay, for past simple, we are going to use this row. Esta columna que está acá es la que vamos a usar para el pasado simple. En el material se incluye lo que es el pasado participio, que eso todavía no lo estamos viendo. El pasado participio se utiliza para los perfect tense, específicamente para el past perfect tense o el tiempo pasado perfecto. Y claro, al igual, ¿verdad?, que un irregular cambia su forma de escribirse y su forma de pronunciarse. Ahora bien, en esta parte quiero pedirles que le pongamos ahorita más atención a esta row, a esta columna. La que está a la par nos va a servir más adelante, pero tradicionalmente en la mayoría de diccionarios se encuentra así de una sola vez. Okay, pay attention for this because we are going to read some of these verbs and we are going to make some emphasis about the writing and about the speaking or maybe the pronunciation for these verbs. Remember, and some of these is going to change. It's going to be a little change in the pronunciation in the writing. In another one is a big change. And we are going to find another that we are not going to say, hey, there is no change between infinitive, past, and past participle. Okay, let's see. Bueno,
no hay reglas. Es lo primero que debemos de tener claro. No hay reglas establecidas para los irregular verbs. Simplemente cambian de forma. Sí podríamos irnos recordando de algunas cosas que hemos visto en términos de la pronunciación vocal para distinguir las pronunciaciones de cada uno de ellos y ir teniendo en cuenta esos changes, para cuando los vayamos a pronunciar. Okay, what we are talking about. Pay attention for the number one. Infinitive form. Remember, we use infinitive form for making the ing form. We use infinitive form for making the past simple tense too. And we are going to use the infinitive form for making the future simple tense too. Okay. Cuando hablamos de infinitivo, recuerden que este no es un tiempo verbal, es una forma verbal, ¿verdad? Entonces, como forma verbal, tenemos arise, and we have arose, awake, awoke. And then we have the verb be like am, are, and is for the present simple tense. And for the past tense is gonna be was and were. Then we have were and were. Then bit and bit is the same. Become and became. It's a little changing in the pronunciation. Then we go to begin and began. Bend and bent. Okay, pay attention. Here we are going to find a changing between the D and the T sound. Bet is the same. Bet. Bind, bone. Bead, bit. Bite, bit. Bleed, bled. Okay, pay attention for this because we are going to remember some rules about the pronunciation for the vowels. Recordemos algunas reglitas de pronunciación de vocales que nos van a servir para entender mucho mejor cómo va la pronunciación de estos irregular verbs. En primer lugar, no se nos olvide la regla de la magic E, que la I at the ending no suena. Estos dos primeros, por ejemplo, cumplirían con esa regla, que esta E al final no suena. Y vean entre rise, usamos I, el sonido I, arise, y aquí usamos el sonido O, arose, arise, arose. Aquí tendríamos algo similar. Awake, awake, with that sound, and awoke, ok, O sound. Bueno, podemos ir distinguiendo, eso ocurre muy frecuente entre los verbos irregulares. Hay cambios en algunas letras y por lo tanto, en algunos casos se van a dar cuenta que todos aquellos verbos que terminan en E, por lo general va a cambiar alguna de estas letras y se cambia un sonido largo, un long sound de una vocal por otra vocal. Ok, en el to be, there is the big change. Ahí tenemos el gran cambio para el to be, ¿verdad? Que ya esto ya lo debemos de saber. Was and were. Well, luego llegaríamos a bear y bored. Otro cambio, ¿verdad? En este. Bear and bored. Ese tiene magic E, el otro no. Pero hacemos un sonido O, bored. Bien, y aquí tenemos las meanings. Para rise, surgir o levantarse. Awake, awoke, despertarse. Recuerden que esta traducción corresponde al infinitive. Si queremos la traduction for the past, tendríamos que irlo conjugando con alguno de los pronombres personales para poder obtener la traducción to Spanish. Este de acá, el were and were, no es muy común. Y ya se habrán dado cuenta. Este verbo pues tiene que ver con soportar un dolor y normalmente está asociado a dar a luz o al alumbramiento de una mujer. Ahora, el verbo acá, así como está, there, suena igual que como el nombre para lo que es el animal, ¿verdad? El oso. Entonces, algunos verbos debemos estar conscientes que forman o tienen ese doble significado. And sometimes we are going to talking about the verb, but in another time we are going to talking about maybe a noun. In this case, it's a noun. Esta puede ser el verbo como un noun. Referirnos a un oso, que es el mismo sonido
la misma escritura que este verbo en infinitive. De ese verbo tengo que destacar que quizás estamos más acostumbrados a esta forma de born. Born. Por ejemplo, cuando decimos I was born, usamos el was y luego born para el participio realmente. Okay, what we have here? Well, this is one of the, if we are not going to change, bit is not change. Bit is not change in this one. But remember that pronunciation for this word is the same like this one. Is the same. Well, what we have here, become, became, okay, is a changing between these vowels, and we have the ending with E, okay? E is not going to sound, but make a long sound. Become and became, became, okay, ending in M. We have another example in this part, begin and began, para empezar. Okay, it's a changing in this sound. Begin is a short, began is a short sound. Decíamos, en los que terminan en E, pues vamos a notar a veces ese cambio, ¿verdad? De un sonido de la vocal, ¿verdad? Se cambia una vocal larga por otra. En lo que son verbos, digamos, que llevan sílabas con vocales cortas, como este caso, ¿verdad? Gen, una vocal corta, y gan, una vocal corta. Esta es una short A y esta es una short I. Pues vemos ahí ese cambio también. Ok, hay otros que tienen esta tendencia, ¿verdad? Pero repito, son nada más algunas clues, son unas pistas, pero no podemos sacar reglas de esto. Son solo algunas pistas como para recordarnos de algunos cambios. Por ejemplo, ban, suena a es el sonido acá. Ban, termina en letter D. Y en el past simple, we are going to change that D for D. Bent, ban, bent. Bend, bent, and is the meaning for doblar, in this case in Spanish. Okay, let's see, one more, bien, in this case, bien and bound, okay, it's a changing in this vowel to this diphthong. Did and bid is the same. We are not going to find any change in this one, bid and bid. Well, and we go to this one. Bite and bit. Bite and bit. Ok, aquí encontramos, de hecho, este es un minimal pair, en donde pues la I hace la diferencia entre pronunciar una vocal larga como I y una vocal corta como I. I. Bite, bit. Bite, bit. Ok, this is for the past. Pero esa tiene algo interesante. Y es que si nos vamos a la technology information, es decir, a la cuestión de la computer and informatics, vamos a encontrar palabras en informática que suenan parecido y que se escriben similar. Por ejemplo, bit existe en la informática para referirse al binary digit, que sería un dígito binario. Entonces ya no es el verbo, sino que es para referirnos a un binary digit, bit. Y tenemos la otra que es parecida a esta, que de hecho tiene el mismo sonido, pero cambia la I por Y, que es el byte, byte, y es the same, suenan iguales, nada más que en el spelling es diferente la Y y la I. Yeah, bite is for morder, and bite with Y is to talking about 8-bit. Recordemos que un byte son 8 bits o 8 binary digits. Entonces, hay que ir diferenciando cuando nos encontramos en presencia de verbs y cuando estamos en presencia de nouns. Well, what more we have? Bleed with the long. Esto es algo que también se da en muchos de los verbos irregulares. Recuerden que el sonido con double E es I. Y es el sonido largo para la vocal E del inglés. Y bleed. Y acá cambia su sonido por bled. Se recorta. Ese patrón se repite en muchos verbos que tienen dos letras E. Que pasamos de un sonido I a un sonido E.
Bleed, bled. Bleed, bled. Ok, en este caso, pues para sangrar. Ok, one more. Here we have give. Okay, give and gave. Give and gave. Go. Do you remember? Goes for the third person in simple present tense. And went. Well, this is the most important verb. Este es uno de los más importantes. De hecho, vamos a ir viendo cuáles de estos resultan como los de uso más frecuente para ponerles atención. Grow and grew. Grow and grew. Recuerden que aquí la W suena a una especie de U. Grow and grew. Para crecer. Luego tenemos green and grown. Green and grown. Here we have hand and hung. Hand and hung. Well, it's a changing between the I and the U sound. And then we go to have and had. Have and had. Este es uno de los que más cambia en su forma de escritura, igual que el go, ¿verdad? Es bien diferente, digamos, al verbo original. One more, here and heard. The changing in the D. The D sound. Aquí todo lo que cambia es el sonido de la D. Here, heard. Well, hide and hid. Hide and hid. Well, aquí hay que poner atención, ¿verdad? Porque hide es siempre de la magic E. Es una E, ¿verdad? Que no suena, pero le transmite a la I del inglés el sonido I. Hide. Hide. Y luego se recorta para el past simple form. And we go to say hid. Hide and hid. Okay, well. We have something interesting. Hide, it could be to last name. Hide se puede utilizar como un apellido también. Y esto, hid system, for example, in the vehicles and for cars, we are going to find something like this. Hid is for the lights in a car, or maybe in a motorbike. There is some system calling like hid, but it's another thing because that is an abbreviation for these systems. Hay unos sistemas, ¿verdad? De luces que están veniendo hoy que les ponen ese nombre. Son luces para vehículos, ¿verdad? Van en los silbin, ¿verdad? En los llamados aquí silbines, ¿verdad? O faros, que también utilizan esta, pero lo separan normalmente por puntos. ¿Verdad? Lo digo porque no se nos olvide que algunas de estas palabras tienen funciones de verbos y otras pueden tener funciones de nombres. Vamos a la siguiente, hit and hit. Este no tiene changing, no hay cambio, pero se puede utilizar como otras cosas, porque aquí está como golpear. Yeah. For example, in the music, you are going to listen for one hit wonder. One hit wonder. Okay, and there is using this word hit, one hit wonder. But in this case, hit, for this hit is to say éxito. Is another use. Okay, hay que ponerle bastante atención ahorita que vamos a estudiar los verbos a otros meaning que pueden tener diferentes estas palabras a verbos. Porque cuando nos quedamos solo con la idea de que significa golpear, cuando la vemos en expresiones como one hit wonders o en alguna otra situación que dicen, okay, here we go with the hits of the time, lo que vendría siendo la traducción como un éxito. Los one hit wonders son todas esas canciones, ¿verdad? Que sacan algunos autores y que se les hacen famosas, they make money, hacen mucho dinero, pero no sacan después nada más, ¿verdad? Entonces le llaman one hit wonder. Pero ahí se usa hit, no en términos de la acción de un verbo, sino en términos de el nombre para un éxito. Okay, we have one more, hall and hill. Hall and hill is a changing between the O, zone, and the E, zone. Heart and heart is not changing. Keep and cap. Okay, pay attention for this because here we have double E, keep, and cap. Cap. Okay,
Aquí vemos nuevamente ese patrón de los que tienen doble E, ¿verdad? Se pasan a una E nada más y el sonido I, el sonido largo que aquí tienen estas, pasa a ser un sonido corto de una E. Tenemos now and new, now and new. One more, kneel and knelt. Okay, one more time. Pasamos de E, kneel, to knelt, knelt. Knit and knit is the same. Lay and laid, lay, laid. Lean and led. It's a changing between this diphthong to E. Lean and lent. Okay, this is gonna be another another clue. Hay algunos de estos que van a ir notando ustedes que cuando terminan en alguna consonante, principalmente entre la N, la P y la D, la N, la P, la D y la T, se dan bastantes cambios. Por ejemplo, en este caso, esta que termina en N, se le agrega una T al final. Lean, lent. Esta que termina en P, se le agrega también una T. Esta que termina, bueno, este es special, this is one special. Learn. Learn es especial, es un verbo que para algunos podría decir, si nos vamos por este lado, por lo que está acá, si se le agrega ed después de la n, cualquiera diría, ok, learn it, learn it. Pues es un sonido, ¿verdad? Que se agrega un sonido ed, un sonido como que fuera ed o un sonido de una d, ¿verdad? En este caso, porque termina en una consonante vibrante como la N. Y cualquiera, si nos quedamos con eso, diríamos, ok, it's regular, es un regular. Pero se incluye dentro de los irregulars porque tiene dos formas. No es el único que tiene esas dos formas. Podemos pronunciarlo de esa manera o podemos pronunciarlo de esta. Pero en la esa que está acá, lo que se le agrega nada más es un sonido de T a la N del infinitive. Learn, learned, learned. Ok, luego vamos a lead and left. This is a change. Este sí cambia bastante. Lend and lent. En este hay un cambio de T por D. Let es el mismo. Luego lie, lie is the same for lay. In this case, lie, lay. Recuerden que este diptongo se lee como A. Vean, no se lee como AI, como I, sino como A. Lay, lie, lay. Light, lit. Light, lit. Que en este caso, pues es otra palabra, ¿verdad? Que pues normalmente la asociamos a la luz, ¿verdad? Como un nombre. Pero también puede ser sinónimo de encender algo o de alumbrar algo. We have one more, lose and loss. Lose and loss. Make and made. Make and made. Okay, and this is one of the most special because made, we use made with everything that is made in some country. For example, made in Japan, made in China, made in El Salvador, made in the United States, made in Guatemala, okay, in whatever place. Well, we have one more, men and meant, meet, double E, meet, met for the past. Mistake, here we have a changing in mistook, and yes, this is a compound word because we can thinking about the verb take, and if we go to the irregular form is took for the verb take. Overcome, overcame is a changing between these two vowels. Paid and paid, pay and paid. Pat is the same. And this is another special because here we have read with the E sound. Read, read. But in this case, is in the same way at the spelling, but it's different in the pronunciation. We have to say read, 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 read. I read, like the color. In this case, it's the same pronunciation like the color, red, red for the past. Okay, yesterday I read a book. That means is this verb
but the pronunciation is read. We have one more, ride and rode. Okay, it's a changing in these two sound for the vowels. Drink, rank, rise, rose, run, run, say, zaid, see, zo, seek, zo, sell, sold, send, and sent. Okay, well, here we have more about this until still. Okay, pay attention for this. We have set and set like the same, Sue and South. This is one of the, is like learn. Este es igual que learn, ¿verdad? Que cualquiera diría al verlo así, pero si solo le agregaron la ed, ¿verdad? Porque está en los irregulares, debería ser un regular. En este caso de este verbo, ¿verdad? Del verbo coser, pues ocurre que está aquí por esta situación, no tanto por el pasado simple, sino por el pasado participio, que tiene una forma que no es, digamos, con la ed. Tenemos shake and shook, sure and short, shine and shown, shoot and shot. Ok, con esta palabra hay que tener cuidado, ¿verdad? Caution, porque esta también se puede aplicar para otras cosas. Por ejemplo, si we are in a party, estamos en una fiesta y alguien nos dice, hey, do you want a shot? No nos está diciendo que nos quiere disparar. Nos está diciendo que si queremos un trago, un shot, un trago de cualquier cosa. Por ejemplo, un whiskey shot, or maybe it could be tequila shot. Es otro uso que tiene la palabra. Shall and shall. Este igual está aquí por su participio, ¿verdad? Este podríamos decir, pero es pasado simple. Luego tenemos shrink and shrunk, shot and shot, ese es igual, sing and sang para cantar, sink y sank. Con este podemos tener problema, porque sink aquí aparece como el verbo hundir, pero también se puede utilizar para referirse a un lavabo o un lavamanos o un lavatrastos, ¿verdad? Es una palabra que se usa también para ello. Sit, sat. Sleep, slept. Aquí es otro de los que cambia el sonido I por E. Slide y slid. Slide con sonido largo, slid con sonido corto, porque ya no está la E. Este sería un minimal pair en términos de verbos. Y recuerden que slide aquí está como resbalar, pero también puede referirse a la palabra para referirse a una rebanada de algo. Por ejemplo, a pizza slide. Okay, one more we have here is smell and smelt. So and so. Speak and spoke. Speed, sped. Speed, sped. Spell, spelled with T. Spend, spent with T. Spill and sleep or sleeped. Ok, en este caso tendríamos lo que sería otra vez un verbo que tiene dos formas. Como pueden ver, estos verbos son unos cuantos, pero ocurre que por el hecho de tener dos formas de pronunciarse, una que sigue las reglas de lo que serían los verbos regulares y otra que no, es que están incluidos en este listado. Tenemos spin, spun, spit, spat, sleep, sleep, spoil, spoiled or spoiled. Ok, este se les hará muy común porque de este verbo se desprende la frase de los famosos spoilers, ¿verdad? De cuando nos cuentan lo que va a suceder en una película, en una movie o en una serie y no queremos saber porque queremos verlo todo. De ahí viene lo de spoilear, que es una palabra que se ha vuelto común ahora, hoy en día. Viene de spoiler, que significa estropear. Entonces, en cierta manera, cuando nos dicen no me vayas a hacer spoilers, no me spoilees, están queriendo decir que no me estropees la experiencia de la movie o de la series contándome lo que pasa. Ok, spread is the same, aunque esta se puede utilizar también para cuando queremos decir untar algo. Ahí está como extender, pero también puede ser para untar algo. Por ejemplo, la cosa que nosotros le llamamos aquí la pepinesa, ¿verdad? En English se llama sandwich spread.
sandwich, spread. Luego tenemos spring, sprung, stand, stood, still y stole. Ok, bueno, con eso terminaríamos este listado. Mañana voy a hablarles acerca de un par de técnicas que podemos utilizar para memorizarnos, ¿verdad? Porque ya decíamos la frase, ¿verdad? Learn by heart en inglés. Literalmente significa aprenderlo de corazón, pero lo podríamos traducir también como memorizar. No queda otro camino que aprendernos todos los irregular verbs, no solo su escritura, sino también su pronunciación. Entonces, para mañana vamos a ver, vamos a explicar un par de ejercicios, digamos, o métodos prácticos que pueden utilizar ustedes para aprenderse estos irregular verbs. Okay, for today, time is over. Thank you for coming. We are going to say bye-bye for today, but remember, tomorrow we have another class. Bye-bye, everybody, and take care. Thanks, teacher. Good night. Have a good one. Goodbye. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Thank you so much.